Entre algunas de las preguntas que he recibido en mis redes sociales, existe una muy interesante que plantea si es verdad que el contribuyente puede en un momento encontrar en la ley algún método que le permita dejar de utilizar la contabilidad electrónica. En este sentido existe también un conjunto de mitos en Internet que en realidad tienden a engañar a los contribuyentes, indicándoles que existen formas de evitar la contabilidad digital. En este portal, dado que nuestro objetivo es brindar información seria y bien documentada que pueda servirle al contribuyente de referencia, así como a especialistas y empresarios, desentrañaremos en este video la realidad en relación a la decisión de llevar o no la contabilidad electrónica. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco y antes de continuar con el tema de los sujetos obligados a llevar los registros electrónicos de la contabilidad, estimo que resulta importante aclarar entre quienes formamos esta comunidad fiscal si es verdad o no el mito que invita a dejar de cumplir con los registros contables, especialmente si quien ve este video es un empresario quien, con validez, tiene derecho a una segunda opinión respecto a este polémico tema. Antes de continuar, te invito a compartir este enlace si sabes de alguien a quien la información que aquí te acercamos le pueda ser de utilidad, especialmente para el crecimiento y protección fiscal de su negocio. Para ir al grano y tal como se encuentran actualmente reguladas las leyes del ICR, la del IVA y la del IESP, es posible afirmar que existen los siguientes casos en que no es necesario llevar un registro contable que implique las engorrosas declaraciones mensuales y anuales o en su caso el sistema electrónico de mis cuentas. Este último mismo que resulta característico en general del régimen de incorporación fiscal. Y para conocer a detalle estos casos es necesario proceder al estudio especialmente de la ley del ICR y la del IVA. Así, a la pregunta ¿en qué casos los contribuyentes se encuentran relevados de llevar la contabilidad en ICR?, es necesario señalar los dos casos que se derivan de la misma ley. El primero de ellos determina que puede dejarse de llevar la contabilidad digital cuando se aplica la deducción ciega por arrendamiento. En tal sentido, el artículo 118, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, previene esta figura de la deducción ciega, y en su caso de elegirse este sistema tributario, el contribuyente deberá enterar al SAT el 35% de los ingresos obtenidos por el giro, y sin derecho al acreditamiento respectivo. El segundo supuesto, en realidad, no implica la eliminación de la obligación a llevar la contabilidad, sino que conlleva su simplificación, tanto por lo que respecta a la emisión de CFDIs, como de los registros y envío al SAT de documentos relativos mediante el uso del portal Mis Cuentas. En este caso, quienes sean personas físicas y opten por tributar cuando así lo permita la resolución miscelánea fiscal a través del portal Mis Cuentas, tienen por supuesto que llevar sus registros contables en línea. Por ello, no podemos afirmar que no estén obligados a realizar el registro digital de la contabilidad, sino que en realidad lo que es posible afirmar es que se encuentran favorecidos por un sistema simplificado de registro, conforme al cual se disminuye considerablemente la obligación formal, pero jamás se encontrarán eximidos de la obligación a subir la contabilidad digital al portal del SAT. Igualmente se debe ser cauto en este sentido, pues tal como se encuentra planteada la resolución miscelánea fiscal para 2016, no todas las personas físicas pueden emplear Mis Cuentas. Este tema en particular será abordado en un video posterior cuando nos refiramos a algunos de los casos de inconstitucionalidad de la resolución miscelánea fiscal respecto a la ley del ICR y la contabilidad digital. Por ello es que te invito cordialmente a mantenerte al tanto de las actualizaciones de esta comunidad fiscal
en que abordaremos en este curso ese mismo tema. De ahí que sea muy importante te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, para que YouTube te avise cuando se actualiza este curso. Por lo que se refiere a los ingresos esporádicos, la ley del impuesto al valor agregado previene dos casos en que se libera al contribuyente de producir los registros contables. El primero, en materia de IVA, es en relación a enajenaciones en general. En este caso, el artículo 33 de la ley del IVA estipula que cuando se enajene un bien o se presta un servicio de forma accidental, por los que se deba pagar el impuesto al valor agregado, se procederá mediante declaración que el contribuyente presentará en las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a aquel en que obtenga la contraprestación, sin que contra dicho pago se acepte ningún tipo de acreditamiento. Por lo que corresponde a las importaciones, el mismo precepto previene que cuando sean ocasionales, el pago se hará como lo establece el artículo 28 de dicha ley. Es decir que aun cuando el procedimiento produzca el impuesto indirecto, no obstante, y dada la autonomía sui generis del derecho aduanero, entonces no se podrán aplicar los acreditamientos derivados de los regímenes aduaneros de los que se pudiera haber presupuesto que estos deberían producirse. Y dicho acreditamiento, es obvio decirlo, no operará, ya sea ni contra el IVA, ni contra otros gravámenes federales. Además de la declaración esporádica o del pedimento de importación, en los anteriores supuestos siempre deberá expedirse los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción tercera del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y todos los comprobantes deberán conservarse durante el plazo a que se refiere el artículo 30, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es decir, por 5 años. Y finalmente, por lo que respecta a los contribuyentes de gravámenes federales que tributen mediante el portal Mis Cuentas, se hace la observación de la gran incongruencia de la resolución miscelánea fiscal, al solo exigir de los mismos procedimientos especiales adicionales a la contabilidad digital, derivada mediante la aplicación de simplificación por lo que se refiere a la tramitación de las compensaciones. Situación esta que ya será detallada y expuesta respecto a esta temática en el tema de contabilidad de las personas físicas sujetas al RIF. En conclusión, como podemos advertir, derivado del contenido directo de las leyes del impuesto sobre la renta y de la ley del impuesto al valor agregado, existen en realidad dos casos en que de plano se exima al contribuyente de la contabilidad digital, y estos son los siguientes. En ICR, por lo que respecta a los arrendadores, en la medida que decidan aumentar su costo fiscal al aplicar la leonina deducción ciega, basta el comentario de que finalmente el fisco se va a cobrar con el 35% del gravamen sobre las utilidades, el ahorro que presupone realizar a su favor cuando el contribuyente opta por este teórico beneficio. Y por lo que respecta a la ley del IVA, los contribuyentes que por accidente realicen operaciones que impliquen la actualización de este gravamen tampoco están obligados a producir registros contables ni las consecuentes declaraciones, aunque sí se tiene que elevar siempre la crítica de la nociva ambigüedad con que la ley del IVA se encuentra redactada, al no determinar cuándo se tendrían que tener por producidos esos accidentes y cuál sería sobre estos el límite de lo razonable. Por lo que respecta a la no obligación a llevar la llamada contabilidad electrónica en razón de las importaciones eventuales, no se realizarán mayores comentarios que los ya expuestos con anterioridad. Es por esto que podemos afirmar tajantemente que fuera de los casos anteriores, ninguna ley ni la resolución miscelánea. Todo lo anterior nos permite tajantemente afirmar que no existe ni en las leyes ni en la resolución miscelánea fiscal ningún tipo de dispositivo que exima al contribuyente al 100% de llevar los registros o los sistemas de contabilidad digital. E igualmente que resulte necesario anotar que el contribuyente persona física puede aplicar ya sea el Sistema General de Contabilidad
optar por uno simplificado o elegir el del portal Mis Cuentas. De ahí que el consejo en este canal sea no dejarse impulsar por los falsos cantos de sirena, que promueven que no se lleve la denominada contabilidad digital, y que por el contrario, nuestra recomendación en esta comunidad fiscal sea el uso racional de la misma, de forma legítima y prudente. Todo esto derivado de un análisis estratégico de planificación fiscal, con el propósito de que se pueda adoptar respecto a sus clientes o respecto al negocio, el sistema de contabilidad que se apegue más a la realidad económica del contribuyente y que asimismo implique el menor costo tributario y administrativo sin que esto igualmente determine un marco que impida el crecimiento del negocio. Me interesa conocer tu reflexión en relación a este tema. Te invito para ello a dejarme tu opinión en la caja de comentarios que se encuentra debajo de este video. Y en caso de que requieras asesoría en relación a este tema o planificación estratégica en materia empresarial o tributaria, te invito a visitar y enviarme un mensaje desde mi blog personal, mismo que encuentras en internet como antoniopipilhuasco.com. Sin más me despido y te deseo un excelente día. Hasta luego.